Ok, muy bien. Entonces, fíjate, hay algo que vale mucho la pena que platiquemos, porque nos va a ayudar a impulsar todavía más nuestro aprendizaje, ¿no? Nuestro camino de aprendizaje, porque el punto clave que vamos a aprender hoy es que el aprendizaje es un camino, más que un paso que hay que dar, ¿no? Más bien un paso. El primero es el más grande, pero no es el último, sino que es una serie de pasos. Como el mismo Un Curso de Milagros dice, ¿no? Es una escalera de ascenso. Entonces eso hace mucha metáfora y mucho sentido con que son una serie de pasos. Vas a seguir caminando. Entonces cada paso representa una herramienta o un proceso mental que vamos a ir adquiriendo. Eso está bien interesante, ¿no? Que lo vayamos platicando. Entonces fíjate cómo empieza dentro de esa metáfora, cómo empieza la escalera de ascenso. Pues para empezar, antes de que aparezca la escalera, cuando todavía tenemos la pena en los ojos ni sabemos que está ahí, pues primero necesitamos un sacudón de la vida, ¿no? Un primer despertar es un primer sacudón, a la medida de nuestra resistencia a querer despertar, ¿sí? Porque podría ser mucho más fácil cuando estamos más dispuestos a hacer ese cambio. Y en la medida en la que no estamos dispuestos a hacer ese cambio, pues más fuerte tiene que ser el grito de nuestros maestros o de la vida, ¿sí? Entonces necesitamos en primera instancia ese primer sacudón, ¿no? Esa primera situación que nos dice que puede ser diferente. Porque la primera vez que pasa, por ejemplo, un conflicto, pues todavía no estamos tan preparados para sanar, para cambiar. Porque ya sabes que somos unos chavos que le echamos muchas ganas a todo, ¿no? Entonces no estamos preparados. Cuando el conflicto se empieza a repetir o se empieza a hacer grande, llámese un problema de familia, un problema de pareja, ¿sí? Cuando esto empieza a crecer, es cuando nosotros empezamos a hacer este acercamiento a la escalera, que es cuestionarnos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esto se repite? ¿Por qué este problema es tan grande? ¿O por qué me afecta tanto? Mientras yo no me haga ese cuestionamiento, todavía tengo la venda en los ojos y yo creo que yo solo puedo cambiar o hacer diferente estas situaciones. Pero en la medida en la que estamos dispuestos a abrirnos y buscar esa ayuda o recibir ese nuevo conocimiento, pues el conocimiento va a llegar. Porque si tú llegas con el doctor y le dices, doctor, tengo esto porque me pasó esto, y recéteme esto, pues el doctor te va a decir, pues, ¿para qué vienes? ¿En qué te ayudo? Si tú ya tienes el problema, la respuesta, pues sigue adelante tú sola, ¿no? Pero si en lugar de eso llegas con tu conciencia abierta, expones el problema y esperas la ayuda, pues esa ayuda va a llegar, y en la medida en la que nosotros nos ponemos más en la disposición ante la ayuda o ante la guía, pues eso va a ser mucho más fácil. Entonces, de manera resumida, vamos a necesitar un pequeño empujón de la vida que nos haga empezar a cuestionarnos por qué pasan las cosas. Entonces ahí esa escalera de ascenso empieza a acercarse. La escalera de ascenso representa nuestro crecimiento personal. Nos empezamos a acercar al crecimiento personal. En realidad no hemos crecido nada porque no hemos cambiado nada, pero nos empezamos a acercar cuestionándonos. Ok. Después de esto, ¿qué va a pasar? Que ya que yo empiezo a recibir la ayuda, como por ejemplo de la terapia Sama, pues yo voy a empezar a identificar cosas, a adquirir un nuevo modelo de pensamiento donde yo puedo empezar a intuir, ¿sí?, que yo puedo cambiar las cosas. Pero cuando las cosas tienen algo que ver conmigo. Porque si este problema que sucedió en mi familia o con mi pareja no tiene nada que ver conmigo, pues ¿qué pasa? Que yo soy una víctima. Y si yo soy una víctima, pues nada va a cambiar, porque simplemente me voy a estar quejando reiteradamente de esa situación y la situación va a seguir sucediendo. Cuando empiezo a salir del papel de la víctima y empiezo a encontrar cómo yo estoy generando esta situación y empiezo a buscar en ese ínter, empiezo a introspectar y a descubrir cómo yo, qué tiene que ver esto conmigo, qué va a pasar, que yo estoy
a un paso de poder hacer un cambio en mí. Entonces son dos escenarios. Uno, desde la víctima, donde nada va a cambiar porque no soy yo. Esta relación me afectó, yo salí dañado, yo soy la víctima. Entonces nada va a cambiar. El otro escenario B, cuando empiezo a intuir, pero ¿por qué pasa esto? La respuesta va a llegar. Pues esto pasa porque tiene algo que ver conmigo, porque las energías iguales se atraen. Eso ya empieza a hacer un cambio mental. Y todo cambio me acerca más a ser diferente y vivir una situación diferente. ¿Dale? Entonces continúo con mi proceso, continúo con mis terapias y empiezo cada vez a aceptar más que entonces esta situación que sucedió tiene algo que ver conmigo, encuentro qué es y empiezo a hacer un cambio dentro de mí. Y entonces ese cambio ya es una sanación o una evolución en mí. Porque donde antes estuvo la víctima, ahora está el cambio. Porque yo empiezo a aceptar que yo también cometí errores, por ejemplo, en el tema de pareja, cómo yo permití, cómo yo creé, cómo yo evoqué e hice que esta situación llegara a este punto. Ok. Cuando llegamos a este entendimiento, algo que es el punto que queremos platicar hoy, que vamos a entender hoy, es que yo voy a empezar a hacer cambios y todo va a empezar a cambiar. Pero cuando ese cambio empieza a suceder, yo empiezo a creer, ¿sí? Que ahora ya lo entendí todo, ya mi sanación está, digamos, a la vuelta de la esquina o a un paso de, porque ya empiezo a entender, ya empiezan a cambiar cosas, en mi nueva relación ya no se repiten los mismos conflictos, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí es cuando nos empezamos a estacionar en esa zona de confort. Y lo que vamos a empezar a aprender hoy, como platicamos al inicio, es que es una serie de pasos. Yo estoy entendiendo el primero y no puedo tenerlos todos porque no los puedo practicar ni desarrollar todo al mismo tiempo. Entonces la vida, nuestros maestros, nuestros guías nos van a ir dando una serie de pasos. Cuando yo lo entiendo, voy a empezar a buscar cada vez practicar el que me dieron y saber que siempre va a haber uno nuevo. Más que yo darme de alta y creer que ya tengo el aprendizaje completado, porque ya entendí algo, ¿no? Sino que ya entendí algo, es ese primer escalón en la escalera. Pero sé que va a haber otro escalón, o otra herramienta, o otro aprendizaje que voy a tener que buscar y empezar a desarrollar. Ay, creo que está lloviendo. Que voy a tener que empezar a buscar y practicar. Y luego de eso va a venir otro. Y otro, y otros, muchos otros, ¿no? No vale la pena ni siquiera cuestionarnos cuántos van a ser, porque eso no nos va a ayudar, es una pérdida de tiempo. Más que eso, ¿qué podemos hacer? Confiar en que, y buscar, descubrir y desarrollar esa serie de pasos. Y entonces ya la vida no necesita darnos esos gritos desde el inicio, sino que desde los pequeños susurros yo puedo empezar a tener esa actitud de un constante cambio, ¿no? ¿Cómo lo ves, Marianita? ¿Tú qué opinas de este tema? Mientras me tomo mi prote. Coméntalo. Así como dice Salvador, muy interesante. Muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es revista? Revista muy interesante. Claro, ¿no? Entonces, fíjate, ahí te va, recap. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que para cambiar tenemos que abrir nuestra conciencia. Cuando abrimos nuestra conciencia empieza a llegar el conocimiento. Empezamos a entender cómo yo estoy generando esta situación. Empiezo a salirme un poquito de ese papel de la víctima. No soy el sufrido y el abnegado por la vida, sino que yo lo estoy creando. Y si yo lo creo, yo lo puedo dejar de crear o cambiar lo que estoy creando. Eso me lleva a un nuevo nivel de conciencia. Ya soy consciente de lo que está sucediendo y cómo está sucediendo y por qué está sucediendo. Después de esto hay una serie de pasos que tengo que aceptar que van a estar. Ese es un primer paso, aceptar y tomar la responsabilidad. ¿Dale? Entonces, esto de ponernos en manos de nuestros guías es muy importante. Buscar ayuda es muy importante. Solos no lo vamos a lograr. Si lo pudiéramos lograr solos,
pues ya lo hubiéramos logrado, ¿verdad? Y no estaríamos acá. Luego, entonces, necesitamos esa ayuda. Perfecto. Entonces, siempre va a haber una nueva herramienta que yo voy a ir buscando. Practico la que tengo y espero la que sigue. Esto me evita problemas porque ya no necesito ese gran conflicto, esa noche oscura para mi despertar. Yo activamente lo estoy buscando. Escucho los pequeños susurros o pequeños mensajes de la vida. Muy bien. El punto clave del día de hoy, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es más bien? Es entender este nuevo paso o este paso aún más profundo y efectivo al cual ya podemos estar listos, que es entender cuál es el sentido más profundo de estas situaciones. En el primer nivel, ok, yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Un paso más profundo es, yo lo creé, yo lo puedo cambiar, pero ¿para qué? ¿Para qué sucedió? No solo para mi cambio, sino que hay algo detrás que lo está creando. Y ese algo detrás que está creando todos los conflictos en nuestra vida, ¿qué es? Es la voz de nuestro ego. Que ya por ahí tenemos mucho conocimiento de lo que es el ego, pero en sí el ego es esta voz negativa que está dentro de nosotros, que siempre va a querer hacernos creer que todo lo que vemos a través de sus ojos, a través de los ojos del cuervo, que es el símbolo del ego, es real. Y entonces, como es una voz negativa que no quiere lo mejor para nosotros, esta voz se va a encargar de hacerte creer que este conflicto, este problema, esta situación de pareja, de familia, de trabajo, de dinero, te va a querer hacer ver que esto es real. Y se va a encargar y va a trabajar con toda la sutileza del mundo y con toda la rabia y coraje para hacértelo sentir. Si es el caso de una enfermedad, te va a hacer sentir mal, te va a doler, te va a hacer sentir que no tiene solución, que es un problema incurable y vas a ir de un doctor tras otro, sin encontrar la cura. Hasta que vas a llegar a un punto en el que vas a decir, estoy desahuciado y me voy a morir. Todos hemos escuchado a una persona así cercana a nosotros, ¿no? A veces más cercana de lo que parece, de lo que creeríamos, ¿no? Pero el punto es que esto sucede ¿por qué? Sí, las energías, sí lo estoy somatizando, sí hay un pensamiento y una emoción, etcétera, que voy a descubrir y todo va a empezar a mejorar. Pero en el sentido más profundo hay que entender que es simplemente nuestro ego haciéndonos creer que esto es real. Porque si sufres, eres un cuerpo, y si eres un cuerpo, esto es real. Esa es la lógica que él va a estar usando y que si no lo reflexionamos por un minuto, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que si existe la divinidad, como ya lo platicamos al inicio, la divinidad va a crear un cuerpo que muere, envejece, que necesita energía cada 4 horas, que tiene padecimientos. Entonces, si Dios es perfecto, tiene que crear cosas perfectas. Y este cuerpo está muy lejos de ser perfecto. Ni por instantes es perfecto. Entonces, ahí empezamos a romper este modelo de pensamiento y a adquirir un nuevo conocimiento de entender que siempre la voz del ego me va a querer hacer ver que lo que él dice es real. Y mientras yo más escuche esa voz, ¿qué va a suceder? Que efectivamente va a aparecer más real. Pero en el nuevo modelo de pensamiento, en el momento en el que yo entiendo que existe esta voz, pero que también existe su otra polaridad, que es la voz positiva o la voz de Dios, yo puedo empezar a invertir ese pensamiento y darle menos valor a la voz del ego. Antes de esto, yo siempre le daba valor porque mi pareja me dejó, porque no sirvo, porque no valgo, no encuentro trabajo, el trabajo que quiero, no tengo la vida que quiero, todo mal, escuchando esa voz. Pero ¿qué nos diría la creación o el Padre si nos acercáramos y le dijéramos todo este diálogo? No sirvo, no valgo, mi enfermedad no tiene cura, o siempre me voy a estar enfermando, eso es lo normal. Entonces, ¿cómo quedaría él como creador de crear esta situación negativa?
Entonces no tiene ningún sentido. Luego entonces tenemos que, nuestra misión más profunda hoy, aceptar que existe esa voz y dejar de darle valor a esa voz. Y el ejercicio es cómo tú le estás dando realidad a este mundo imperfecto del ego, que te va a decir que eres un cuerpo, que te va a decir que cada día que pasa te acercas más a la muerte, que en cualquier momento puedes enfermar, que cada 4 horas te va a hacer falta energía, etc. ¿Cómo a ti la vida y el ego te está haciendo creer que esto puede ser real? Descúbrelo y simplemente intenta hacer la inversión en el modelo de pensamiento. Dejar de darle realidad, decirte a ti mismo, eso no tiene sentido. Y si tiene menos valor, automáticamente les voy a acercarme más a empezar a escuchar la voz que sí tiene la verdad, que siempre me va a decir, si es un tema de trabajo, no encuentro trabajo y no puedo, que siempre te va a decir, sí se puede. Pero tenemos que aprender a desarrollar esa fe y esa creencia ¿en qué? En que sí se puede. Quizás no en el instante en el que lo necesitas o el que lo crees necesitar, en el que lo quieres, pero siempre vas a poder. Quizás todavía hay cosas que tienes que aprender, como en el caso de la enfermedad. Quizás todavía no estamos en el nivel como para hacer caminar a los inválidos en un segundo. Pero eventualmente, bajo un modelo de aprendizaje, sí vamos a poder. En la medida en la que dejamos de escuchar esa voz, empezamos a cuestionarnos cómo yo creé esto, empiezo a tomar la responsabilidad, empiezo a tomar el control de mi vida y continúo mi proceso. ¿Dale? Entonces, esto era algo que quería compartirlo hoy. Quería repetirlo incluso 2 veces para que nos quede claro. Cada quien debe de encontrar cómo yo le estoy dando realidad en mi vida al ego. Cómo yo le estoy dando realidad a lo que no es real, a lo que no es verdad. No es verdad que tengo que vivir resguardado del mundo en una casa. No es verdad que mi cuerpo va a morir. No es verdad que mi cuerpo va a enfermar. No es verdad nada de esto. Pero la mente ego, ¿cómo me tiene tomado? Encontrarlo directamente ya está empezando a cambiar las cosas. No entenderlo simplemente está haciendo que a futuro esos problemas se vuelvan cada vez más grandes. No. Gracias. Adiós. ¿Cómo lo ves, Prisi? ¿Está fácil? ¿Cómo lo ves, Marianita? ¿Está fácil? Mira, esto es carnita pa' león. Carnita pa' león. Y como dijimos al inicio, por último, este es un nuevo paso más que estamos platicando, que estamos trabajando, que vamos a ir poniendo en práctica cada quien en la vida personal, pero después de este va a haber otro paso. Ok, ya entendí la energía, ok, ya entendí el ego, ya lo empecé a descubrir, a desenmascarar y después voy a empezar a entender otra cosa, cómo puedo buscar más a mi padre, a la creación, etcétera. Y después y así vamos a ir cada vez encontrando un nuevo proceso. Mientras no abramos los ojos y veamos a nuestro Padre de frente, es momento de seguir trabajando. Y ese trabajo requiere un cambio constante. Y ahí estamos. ¿Dale? Muy bien. Bye.